A Deputación de Lugo, Codeporte. Cada día tostamos una cuidada selección de cafés. Así creamos Selectum Espresso, porque solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso, solo café Selectum, solo café Candelas. Bueno, es un partido difícil como preveíamos, muy psicológico. El primer cuarto hemos respetado muy bien la preparación del partido y el plan de partido que teníamos. Hemos movido bien el balón, hemos llevado el balón donde queríamos, hemos diversificado las maneras de anotar y hemos defendido bien y bueno, eso ha hecho que tuviéramos una renta cómoda. Segundo cuarto ya hemos empezado a ir, las cosas han empezado a ir peor, nos hemos empezado a acumular faltas varios jugadores, hemos hecho que ellos entren en el partido y ya la dinámica ha ido cambiando y en la segunda parte pues ha sido un poco más de lo mismo. Nos han pitado muchísimas faltas, ha habido muchísimo tiro libre entre los 3 últimos cuartos y bueno, se han ido llevando el partido poco a poco, nos hemos ido enfadando, el movimiento del balón ya no era fluido, ya no llevábamos el balón donde queríamos, renunciábamos a tirar, bueno, un poco el guión que sabíamos que podía pasar si las cosas empezaban a complicarse, ¿no? Y bueno, pues ha pasado. Ellos han venido arriba, han estado muy bien, han metido los tiros del final y se ha llevado el partido. Personalmente tengo la sensación de que después de un primer cuarto, donde el equipo vio que era claramente superior y que más hacía daño, donde tenía que hacerlo, el problema parte de rebajar la intensidad, sobre todo defensiva, ¿no? Bueno, yo te digo que nos han castigado mucho, con muchísimas faltas. Digamos que no nos han dejado llevar ese nivel defensivo que queríamos. Y bueno, nos hemos ido enfadando durante el partido, esa es la realidad. Y bueno, cuando juegas enfadado, pues no tienes las ideas claras y es lo que nos ha ido pasando. No sé si ha sido una cuestión de intensidad, porque me ha parecido que el equipo quería, ya lo voy a ver luego en el vídeo, ¿no? Pero la sensación que es que el equipo sí que quería, pero no sabía muchas veces cómo y nos hemos obcecado en justificarnos un poco con el enfado que teníamos, ¿no? Cuando nos quitan las faltas y que nos hacen y a ellos sí, y bueno, cuando hay muchos contactos en un lado y en otros también no se castiga, ¿no? Pues al final los jugadores se van enfadando, no entienden las cosas y bueno, no tienen las ideas no claras en ataque, ¿no? Y es básicamente lo que nos ha ido pasando. La defensa de zona, ¿cómo crees que ha afectado al ritmo de partido? Porque ellos, entre los ataques largos de ellos que no dejan correr y la defensa de zona esa que te para un poquito, ¿cómo crees que ha sido determinante? Sí, pues es lo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Que en cuanto a ritmos, en el primer cuarto hemos llevado la iniciativa y luego no la hemos podido coger hasta prácticamente en todo el partido, más que en momentos muy concretos. Si hay muchos tiros libres no puedes correr, esa es la realidad. Corres a partir de que tienes rebote, de que robas balones, de que te mueves rápido y la verdad que no hemos llevado la iniciativa, ¿no? del partido más que en el primer cuarto. Decías al principio del plan de partido que, bueno, a mí me da la sensación que no es la primera vez que os pasa, ¿no? Que tenéis las ideas muy claras, sabéis dónde hacer daño, pero que en medio de los minutos como que se pierde un poco esa frescura de ideas, no sé si te preguntas eso. Bueno, yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Si ves cualquier equipo, los
parciales, pues ahí o sea, es difícil encontrar equipos que mantengan una regularidad durante todo el partido. Está claro que eso es lo que nos preocupa y me gustaría, yo sé que el ritmo del primer cuarto y todo lo que sucede en el primer cuarto es difícil de mantener durante todo el partido, pero sí una línea más constante en cuanto a todo, en cuanto a defensa, rebote, ritmo, equilibrio en ataque, ¿no? Pues me gustaría, ¿no? Y no tener, ahora mismo el equipo tiene falta de confianza clara, ¿no? Hemos pasado de tener mucha confianza en los primeros partidos a de repente pararnos y bueno, que nos afecten más de la cuenta los fallos propios.